de la palabra a la senadora Lili Telles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en contra del dictamen. Queridas familias mexicanas, ahora la bancada de los mafiosos va a atacar el amparo. Por instrucciones de Sheinbaum, en lugar de atacar al crimen organizado, van a atacar, van a abollar el escudo, el único escudo que tienen los ciudadanos frente a los abusos del gobierno corrupto. Me da mucha pena que el tiempo me haya dado la razón este día en que Sheinbaum llega a un año en la titularidad del Ejecutivo. Se confirma que ella ha defendido abiertamente el narcopacto. El día de hoy, ella cumple un año al frente del Ejecutivo defendiendo al narcosenador Adán Augusto López. Su defensa del narcosenador Adán Augusto López confirma que Sheinbaum misma defiende el narcopacto. Fue tan lejos, tan vergonzoso el hecho de que ella haya expresado esta defensa al narcosenador, que incluso defendió al operador del cártel de la Barredora, sí, por favor, al García Luna que de Adán estamos Augusto discutiendo. López. Estoy hablando del amparo. Tiene que hablar con relación al dictamen. Sí, estoy hablando sobre ello. Llegó Sheinbaum a tal grado al cumplir su primer año que defendió a Requena, el narcosecretario del narcosenador Adán Augusto López. Sheinbaum lo defendió en la mañanera. Dijo que el narcosecretario había logrado bajar los índices de violencia. Lili Telles, le recuerdo que estamos en el apartado del dictamen, por lo que de conformidad con el artículo 83, numeral 1, fracción tercera, le pido de manera respetuosa que se apegue al tema. Llega al año Sheinbaum como presidente de México defendiendo abiertamente al narcosenador Adán Augusto López y a Requena, estos dos criminales de cuello negro que manejan dinero de sangre en la bancada de los mafiosos. Senadora, son la cara de Sheinbaum en el Senado que hoy destruye y deja inútil la figura del amparo. No puede estar Estoy hablando del amparo. Tranquilícese, señora Presidente. Tranquilícese, estoy hablando del amparo. Que nos ocupa. Estoy hablando del amparo. Hizo hincapié la presidenta Sheinbaum en que un narcosecretario de seguridad en Tabasco logró bajar un índice, que además es una mentira. Por eso me apena mucho que el tiempo me haya dado la razón y que Sheinbaum hoy prácticamente haya confesado que defiende el narcopacto. Que tiene que ceñirse al tema que se está discutiendo en Mientras este usted habla, momento. paren mi tiempo. ¿Con qué objeto, senadora Malú Micher?
Simple y sencillamente que se cumpla el reglamento del Senado. Le pido por favor que ponga orden y que la señora que está utilizando la tribuna sea tan amable de ceñirse al tema. No le estamos pidiendo otra cosa, tema. Y el tema es la ley de amparo. Y sin ofensas ni a la presidenta, ni a usted, ni a nadie. Gracias. Es procedente esta moción que está haciendo la senadora Malú Michel, por lo tanto, le reiteramos que se tiene que ceñir al tema que se está tratando en estos momentos. Por tanto, le recuerdo que conforme al reglamento, al artículo 83, se tiene que apegar al tema. ¿Con qué objeto, senadora Verónica? Pero dile su apellido. Pido lo mismo, que haya cumplimiento del reglamento, pero parejo. Que así como hoy quieren sentar el precedente de limitar a la compañera Lili Téllez de hablar en su tiempo de lo que ella considera acorde a lo que se está debatiendo, se haga igual con el resto de las senadoras y senadores de otras fuerzas políticas a las que no se les ha pedido que se ciñen al tema en debate. Y al contrario, se les deja hablar del gobierno de Claudia Sheinbaum y echarse flores entre ellos mismos cuando ni siquiera es de lo que se está discutiendo. Si vamos a respetar el reglamento, le pido, señora presidenta, que sea parejo, por favor. Así es, senadora Verónica Rodríguez. Eso es lo que hemos estado haciendo y le solicito a la senadora Lili Téllez que por favor no se aparte del tema que estamos debatiendo. La presidenta Sheinbaum llega a su año de gobierno defendiendo al narcosenador Adán Augusto López y a su operador del cártel de la Barredora. Esa es la verdadera cara de Sheinbaum y hoy a un año la presentó desde su mañanera. Hoy ordenó Sheinbaum violar la Constitución para apoyar el amparo. Señora Presidente del Senado, pare mi tiempo, porque se está comiendo usted mi tiempo. A ver, hable usted. Pues hable del tema usted, a eso estoy hablando es del amparo. A lo que la estoy llamando. ¿Ya puedo volver a empezar? Hay un narcosenador aquí, está sentado ahí. Ahí están rodeándolo los que usan su dinero de sangre. Y hoy a ese tipo lo defendió Sheinbaum en su primer año. Senadora Lili Es crimen Téllez. organizado la bancada de los mafiosos. Llevo años diciéndoles que son mafiosos y hoy Sheinbaum en su primer año viola la Constitución para hacer inútil el amparo, traiciona a la patria y defiende abiertamente el narcopacto. Palabra la senadora María Martina Cantún Can del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta. El juicio de amparo surgió como un mecanismo de defensa de los derechos del pueblo frente a los actos arbitrarios. Fue impulsado en 1841 por Manuel Crescencio Rejón, originario de Bolonchen Ticul, de la región de los Chenes, en el municipio de Jopelchen, hoy estado de Campeche, de lo cual me siento muy orgullosa por ser campechana. El juicio de amparo hoy es un medio de control constitucional más importante en la vida pública de nuestro país,
porque protege los derechos humanos de las y los mexicanos. La justicia, como en otros derechos en el periodo neoliberal, fue privatizativa, clasista, burocrático. Se había convertido en un laberinto diseñado para frustrar al pobre y favorecer a los de cuello blanco. Pero esto cambió gracias al apoyo del pueblo para democratizar al Poder Judicial. Se tenía sometido al pueblo de México, reprimiendo a las comunidades indígenas, a las mujeres, a las juventudes, a los estudiantes. Cometieron crímenes de lesa humanidad que marcaron nuestra historia. Tlatelolco en 1968, el Halconazo en 1971, Aguas Blancas en 1995, Acteal en 1997, Atenco en 2006, Ayotzinapa, Tlatlaya en 2014. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Tenía una sentencia condenatoria contra el Estado de México. Así surgieron las reformas del 2011 y la Ley de Amparo del 2013. En el gobierno de la transformación no se cometen crímenes de lesa humanidad. Se respetan los derechos, se lucha cada día por la justicia, por el bienestar del pueblo. Con las modificaciones planteadas, se podrá promover el amparo vía electrónica y se podrán consultar los avances en el procedimiento sin tener que desplazarse hasta el órgano jurisdiccional. Ahora, las autoridades recibirán las notificaciones vía electrónica para que no haya pretextos y atiendan los requerimientos y el juicio de amparo se resuelva sin dilación. Otro punto a destacar es que se armonizan los criterios jurisprudenciales sobre el interés legítimo. Se considerará el interés legítimo o individual cuando exista una lesión jurídica concreta, real, diferenciada, individual y colectiva. Además, se garantiza el acceso a la justicia pronta y expedita, porque se determina un plazo de 90 días para que se expida la sentencia de amparo, evitando la dilación en su trámite. Sobre la suspensión del acto reclamado, la reforma establece reglas claras y detalladas que exigen un análisis en que la prioridad sea de orden público y de interés general. Se protege al sistema financiero y a la economía nacional al establecer que en caso de congelamiento se garantizarán los recursos para obligaciones laborales, fiscales y alimentarias, salvaguardando el mínimo vital de las personas físicas y acreedores alimentarios. Otro avance se da en la facultad fortalecida de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se le otorgan nuevas herramientas para requerir y manejar información financiera, lo que mejora la prevención y la detención de operaciones relacionadas con los recursos de procedencia ilícita y otras conductas ilegales. El congelamiento inmediato de ganancias obtenidas por el crimen organizado permitirá debilitar la capacidad de esos grupos para perpetuar sus actividades. Quiero destacar que desde las comisiones dictaminadoras se escucharon las voces de todos los sectores de la población. Las nuevas disposiciones buscan preservar la esencia protectora del amparo como un escudo para la ciudadanía, no como un refugio para evasores de justicia. Basta de suspensiones que solo benefician a los delincuentes corruptos de cuello blanco. El pueblo nos eligió para representarlo, para defenderlo. Por eso, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. En Morena nunca vamos a traicionar al pueblo. ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva nuestra presidenta, quien orgullosamente hoy cumple un año en este maravilloso gobierno! Muchas gracias. De la palabra, la senadora Nora Rubalcaba, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor del dictamen.
Con su permiso, senadora presidenta. Senadoras y senadores, hoy nos convoca una reforma trascendental relativa a uno de los pilares de nuestro sistema jurídico, el juicio de amparo, orgullo de nuestra tradición constitucional que ha sido el baluarte que garantiza los derechos humanos de la población frente al abuso de poder. La realidad de nuestro país nos exige reconocer que el juicio de amparo en su aplicación actual ha sido muchas veces desvirtuado, no pocas ocasiones ha servido de escudo para intereses privados y corporativos, más que para la defensa de los sectores más vulnerables. No nos engañemos. Hoy, quienes más se benefician del amparo no son las y los más vulnerables, sino quienes tienen más recursos, grupos de poder económico que pueden retrasar el cumplimiento de la ley por 15, 20 y hasta 30 años. Con esta reforma, enviada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se busca algo simple: justicia efectiva, que las resoluciones se respeten y que nadie utilice el amparo como escudo para evadir responsabilidades. El amparo está hecho para proteger derechos, no privilegios. La reforma representa la oportunidad de corregir vicios sin renunciar a la esencia protectora del amparo. Sus puntos centrales: la delimitación del interés legítimo, la digitalización de los procesos, la fijación de plazos razonables y la limitación de suspensión con efectos generales, no son restricción a la justicia, sino garantías de que el amparo se utilice de manera responsable, equitativa y al servicio de la sociedad en su conjunto. Se trata de impedir el secuestro del amparo por intereses particulares, devolviéndole su origen popular y democrático. Con el ánimo de abrir el debate en torno a la reforma, realizamos audiencias públicas con la intervención de 40 personalidades, especialistas, litigantes de la academia, personas juzgadoras e integrantes de asociaciones civiles, colegios y barras de abogados. Como senadora del Grupo Parlamentario de Morena e integrante de las comisiones de Justicia y Hacienda, participé en los foros a favor de esta reforma porque es momento de poner fin a los abusos y devolverle al amparo su verdadero sentido: proteger al pueblo, no a los poderosos. Mientras la oposición, moralmente derrotada, propagó una vez más descalificaciones y mentiras, en el Parlamento abierto se escucharon diversas opiniones inteligentes e informadas. Como producto de un esfuerzo y atendiendo las válidas preocupaciones, se hicieron algunos ajustes a la iniciativa. Por ejemplo, en cuanto al interés legítimo, escuchen bien y actualicen sus discursos, por favor. Se precisó que la lesión jurídica resentida puede ser individual o colectiva. Se eliminó la exigencia de que la lesión sea actual para no dejar fuera casos en que la lesión es inminente o previsible, y se quitó el requisito de que el beneficio obtenido con la sentencia sea directo para dejar claro que ese beneficio puede derivar de la pertenencia a un colectivo. Con esta reforma se busca modernizar, agilizar y hacer expeditas las garantías del juicio de amparo para evitar que se use como un refugio para dilatar la justicia. La reforma pretende regularlo, mas no debilitarlo. Busca optimizar tiempos y evitar abusos, fortalecer derechos, no limitarlos. Esta reforma nace del diálogo. Las voces de la sociedad se sostienen sobre bases constitucionales y jurisprudenciales sólidas. No podemos seguir atados a un modelo procesal que en muchos casos ha dejado de servir a la gente. El amparo
debe volver a ser el escudo del pueblo. Así que no teman, esta reforma no renuncia a nuestra historia, la honra, no debilita la justicia, la fortalece, no traicionamos al pueblo de México, lo protegemos. Por eso hoy afirmo, con convicción y con esperanza, que la reforma a la ley de amparo representa un paso firme hacia un México más justo. Muchas gracias. Bien, amigos, amigas, ¿qué les pareció el video? ¡Tiemblan los expresidentes! Alito Moreno, los Moreira y demás roedores. El Senado de la República aprobó la reforma a la ley de amparo, acompañada de una reserva presentada por el senador Manuel Huerta, que da mayor certeza y seguridad jurídica a los juicios en trámite y fortalece la aplicación efectiva de la justicia en México. Huerta Ladrón de Guevara explicó que la reserva presentada modifica la redacción de los artículos transitorios con el propósito de evitar interpretaciones erróneas sobre retroactividad de la ley y cerrar la puerta al uso del amparo como recurso dilatorio, particularmente en materia fiscal. Ningún ciudadano pierde derechos adquiridos. Lo que se logra es impedir que se abuse del amparo para retrasar sentencias firmes y evadir el cumplimiento de la justicia. Además, el senador por Veracruz subrayó que la reforma aprobada no limita la defensa de los derechos colectivos ni individuales, sino que ordena y moderniza el juicio de amparo, garantizando un acceso a la justicia más ágil, transparente y efectivo. La digitalización de los expedientes, el cierre a suspensiones en casos de lavado de dinero y delitos graves, y la reducción de tiempos procesales son avances históricos para devolver confianza al sistema judicial. Se acabó el tiempo en que el amparo servía como escudo de los delincuentes, de cuello blanco, de las mafilas económicas y de los corruptos, que buscaban blindar fortunas mal habidas. Con esta reforma se protege al pueblo de México, se combate la impunidad y se fortalece la seguridad nacional, dijo el senador Huerta. Estar al pendiente del próximo video. Denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.